Algunos lo tildaban de paranoico. Otros afirmaban que las secuelas del combate le hacían imaginar amenazas inexistentes. No obstante, cada noche persistía en su labor, apilaba leña, guardaba víveres secos y construía una estancia oculta bajo su hogar, mientras su German Shepherd permanecía junto a él como un centinela mudo. Entonces, una noche, el firmamento sobre Cedar Hollow se tornó oscuro. En cuestión de horas, la tempestad de nieve más feroz que el poblado había visto en décadas sepultó los caminos, interrumpió el suministro eléctrico y congeló las viviendas una tras otra. De repente, aquellos mismos que se habían burlado comprendieron algo aterrador. El único rincón cálido que quedaba en toda la localidad era el refugio situado bajo la cabaña de aquel soldado. Antes de iniciar este relato asombroso, dedica un segundo a darle me gusta al video, suscríbete al canal y cuéntanos en la sección de comentarios desde qué lugar nos sintonizas. El invierno arribó con sigilo a Cedar Hollow, una pequeña villa de montaña resguardada entre las colinas cubiertas de pinos de Colorado. El pueblo se asentaba en un valle estrecho donde el aire siempre emanaba un sutil aroma a humo de leña y resina, y donde las nevadas llegaban pronto, aunque generalmente sin agresividad. Para diciembre, las calzadas estaban flanqueadas por suaves acumulaciones blancas. Los tejados parecían espolvoreados con azúcar impalpable, y los residentes seguían sus rutinas con la serena seguridad de quienes han convivido con el frío toda su existencia. Cedar Hollow había enfrentado borrascas, pero ninguna que realmente atemorizara a sus habitantes. Eso fue antes de que Ryan Walker hiciera su aparición. Ryan Walker arribó a Cedar Hollow a finales del otoño, justo cuando las últimas hojas doradas se habían desprendido y las cumbres empezaban a palidecer por la escarcha. Tenía 35 años, era de complexión robusta y hombros anchos, con la postura firme y disciplinada de quien ha pasado años bajo el mando militar. Su cabello oscuro estaba recortado al estilo práctico de un soldado, y una ligera sombra de barba delineaba los ángulos marcados de su mandíbula. Sus ojos poseían un gris constante, de esos que parecen estar siempre analizando el horizonte, evaluando detalles que otros jamás percibirían. Ryan fue en el pasado un Navy SEAL, un individuo instruido para avanzar hacia el peligro sin dudarlo. Sin embargo, varios años atrás, durante un despliegue en el extranjero que terminó en tragedia, perdió a 3 integrantes de su patrulla. El recuerdo de aquella madrugada había grabado un silencio perpetuo en su ser. Tras abandonar las Fuerzas Armadas, hablaba poco y buscaba la calma de los sitios aislados en lugar de los espacios concurridos. El único compañero que lo escoltaba a todas partes era Cota, un German Shepherd de 4 años con un denso pelaje negro y fuego y un rostro amplio y perspicaz. Cota se desplazaba con la elegancia alerta de un perro de trabajo, con las orejas siempre orientadas hacia el ruido más tenue y sus ojos color ámbar vigilando sin pausa el entorno. Ryan lo rescató de un programa de adiestramiento K-9 militar luego de que el can no superara una evaluación, no por falta de capacidad, sino por haber demostrado una lealtad excepcional hacia un solo guía, negándose a colaborar con cualquier otro después. Esa devoción obstinada le recordó demasiado a Ryan el vínculo que los combatientes forjan en el campo de batalla. Desde su primer encuentro, Cota casi nunca se separó de él. Ryan adquirió una antigua cabaña en las afueras de Cedar Hollow, una construcción de madera desgastada que se alzaba solitaria cerca del límite donde el bosque empieza a trepar por las montañas. La cabaña había sido edificada décadas antes por un guardabosques jubilado y permaneció casi deshabitada tras su deceso. El techo crujía cuando las ráfagas cruzaban el valle y los tablones del suelo emitían el suave lamento de los años, pero Ryan parecía complacido con ella de una forma callada y deliberada. A los pocos días de mudarse, las tareas inusuales comenzaron. Ryan levantó varios tramos del piso de la cabaña y empezó a excavar en la tierra inferior. Inicialmente, los vecinos supusieron que reparaba los cimientos. Pero la excavación prosiguió jornada tras jornada. Extraía tierra por cubetas, reforzaba los costados con vigas de madera y, gradualmente, dio forma a un amplio espacio rectangular bajo la vivienda. Pronto empezó a ingresar provisiones, pilas de leña cortada,
cajas de comida enlatada, bidones de agua, mantas, linternas y herramientas. En el centro de la habitación subterránea, construyó un pequeño hogar de piedra con meticulosa precisión, revistiéndolo con rocas recogidas del arroyo cercano. Su labor no pasó desapercibida. Cedar Hollow era esa clase de pueblo donde las novedades volaban más rápido que el viento sobre la nieve. Quienes pasaban frente a la cabaña reducían la velocidad de sus camionetas para observar al antiguo soldado cavar bajo su casa como alguien que se alista para un evento que nadie más lograba ver. Una tarde, Martha Green, dueña de un comercio local, detuvo su vehículo al borde del camino para mirarlo trabajar. Marta era una mujer de rostro redondo de casi 50 años, con rizos grises y la expresión cálida de quien ha dedicado su vida a oír los chismes del pueblo tras el mostrador de su tienda de víveres. Movió la cabeza con una sonrisa de media gracia y luego comentó a varios conocidos que el forastero estaba cavando un búnker como si el fin del mundo fuera inminente. El apelativo se difundió velozmente. En una semana, los habitantes de Cedar Hollow se referían a Ryan Walker como el sujeto del búnker. Ryan escuchó el apodo una vez mientras dos jóvenes se mofaban al pasar por su propiedad. No reaccionó. Continuó excavando, golpeando la tierra con el ritmo constante de quien ejecuta un plan ya finalizado en su mente. Durante todo el proceso, Cota permaneció cerca. El perro solía sentarse junto al hueco abierto en el suelo, observando el trabajo de Ryan con paciencia. En ocasiones, alzaba la cabeza hacia las cumbres, con las orejas tiesas y la mirada fija en algún punto más allá de las crestas nevadas. Parecía que el can escuchaba algo lejano. Y a veces, cuando Ryan hacía una pausa y miraba hacia los picos distantes, su semblante sugería la misma sospecha silenciosa, pues mientras el pueblo reía y el invierno se mostraba apacible, Ryan Walker se preparaba para una tormenta que nadie más creía posible. El invierno se afianzó en Cedar Hollow al avanzar diciembre, la nieve suave se volvía más profunda en las calles desiertas y las colinas de pinos que rodeaban la villa. El aire ahora traía un frío más punzante, y las montañas solían cubrirse de un cielo gris pálido que presagiaba jornadas más crudas. No obstante, en el interior de Cedar Hollow, la cotidianidad no variaba. Los camiones circulaban despacio, el humo subía desde las chimeneas y la gente se reunía cada mañana en el cálido Pine Cup Café para comentar las novedades. En las últimas semanas, los rumores se centraban en un solo hombre, Ryan Walker. El local era propiedad de Linda Carter, una mujer alta y esbelta de unos 40 años, con cabello castaño que rozaba sus hombros y algunas pecas salpicando sus mejillas pálidas. Años al frente del negocio le habían otorgado a Linda el carácter paciente de quien sabe escuchar más que hablar. Servía café en silencio mientras las charlas flotaban por el recinto como copos de nieve al viento. Aquella mañana, la voz más potente era la del alcalde Douglas Kane, el dirigente de Cedar Hollow. Kane era un hombre robusto de unos 60 años, de cabello canoso bien peinado y un rostro circular que solía mostrar la sonrisa segura de un político habituado al escrutinio público. Se enorgullecía de mantener el pueblo atractivo para turistas e inversores, y últimamente le irritaba la extraña historia que circulaba por la zona. «Se los aseguro», dijo Kane, reclinándose en su asiento con una taza de café humeante. Ese soldado cavando un refugio bajo su casa hará que este pueblo parezca ridículo. Los presentes en la mesa soltaron una carcajada. El apodo ya era de dominio público, el sujeto del búnker. Al lado de Kane se encontraba Howard Blake, un promotor inmobiliario de Denver que había llegado recientemente. Blake, de casi 40 años, era alto y delgado, con el cabello oscuro peinado con esmero y una barba recortada que le daba un aire empresarial pulcro. Sus ojos eran ágiles y analíticos, siempre inspeccionando el lugar como si calculara el valor de todo lo que veía. Blake había venido a Cedar Hollow con planes de transformar la tranquila villa de montaña en una lucrativa estación invernal. «Esa cabaña está en un terreno privilegiado», añadió Blake con calma. «Justo donde podría edificarse un nuevo hotel de esquí, pero a los inversionistas no les agradará la idea de un supervivencialista cavando búnkeres cerca».
El comentario provocó más risas y el mote se consolidó aún más. Mientras tanto, lejos del café, Ryan Walker continuaba su labor bajo el suelo de su cabaña en las afueras. El refugio bajo tierra había crecido en las semanas previas. Vigas de madera sostenían las paredes, los estantes albergaban filas de latas de comida y faroles, y pilas ordenadas de leña llenaban un rincón. Ryan se movía por el espacio con exactitud, ajustando el hogar de piedra central y revisando el tubo de ventilación para el humo. Cota descansaba cerca de la abertura superior, su denso pelaje negro y fuego subiendo y bajando mientras vigilaba a Ryan. El German Shepherd de 4 años se había vuelto más inquieto últimamente. Varias veces cada tarde, caminaba hasta el borde del claro y observaba las montañas lejanas, con las orejas erguidas y el cuerpo en tensión, como si oyera algo transportado por el viento. Una tarde, el ruido de un motor interrumpió la calma. Una camioneta negra se detuvo cerca de la cabaña y Howard Blake descendió, sacudiendo la nieve de su abrigo oscuro mientras examinaba la propiedad con ojo experto. Se acercó a Ryan con una sonrisa cortés que apenas ocultaba su impaciencia. Señor Walker, comenzó Blake con suavidad. Su terreno está en una ubicación muy valiosa. Estaría encantado de hacerle una oferta generosa si decide vender. Ryan permaneció tranquilo junto al piso abierto de la cabaña, su figura alta cubierta de tierra por la jornada de excavación. Cota se levantó sin ruido a su lado, mirando al desconocido con ojos color ámbar. No está a la venta, replicó Ryan. La sonrisa de Blake se tensó levemente. Tarde o temprano, todos venden, comentó él con ligereza. Ryan miró más allá del hombre, hacia las montañas donde nubes oscuras empezaban a agruparse en las cumbres más altas. Este pueblo no está preparado para lo que viene, afirmó en voz baja. Blake miró el horizonte, pero no percibió nada fuera de lo común. Para él, las montañas se veían tan pacíficas como de costumbre. Sacudió la cabeza con una breve risa y se alejó en su vehículo, dejando a Ryan y Cota solos frente a la cabaña. Mucho después de que el camión se perdiera en el camino nevado, Ryan siguió observando los picos, atento a un silencio que el resto de Cedar Hollow aún no lograba percibir. El cielo sobre la villa cambió gradualmente al principio, de formas que pocos notaron. Esa mañana, el pueblo despertó bajo un firmamento pálido y sin color que cubría el valle como una lámina de metal opaco. El aire se sentía más denso, con un frío que se filtraba bajo los abrigos antes incluso de que el termómetro bajara de verdad. Los bosques de pinos estaban extrañamente quietos, sus siluetas oscuras congeladas contra el horizonte, aguardando. La mayoría creyó que era solo otro día invernal. Cedar Hollow conocía las borrascas y ninguna había representado una amenaza real. En el Pine Cup Café, el calor del café y las charlas llenaban el ambiente mientras la nieve empezaba a caer suavemente tras los cristales. Linda Carter caminaba entre las mesas con tazas humeantes, mientras los clientes hablaban de sus planes y del festival invernal de cada enero. Linda observó el cielo por la ventana al detenerse tras la barra. Las nubes parecían más densas, oscuras en los bordes, pero no dijo nada. En Cedar Hollow, la gente confiaba en que las montañas se comportarían como siempre. Al final de la tarde, el alcalde Douglas Kent habló en la radio local para su informe semanal. Su voz grave transmitía la calma de quien sabe tranquilizar a las masas. Se ha comentado sobre un frente de nieve en las rocosas, dijo con una risa confiada, pero los pronósticos indican que se desviará al norte. Cedar Hollow solo debe esperar una nevada ligera. Para muchos, sus palabras bastaron. El alcalde se había esforzado por ser una figura de estabilidad. Nadie tenía motivos para dudar. Pero en las afueras, Ryan Walker observaba las montañas. El viento se movía de forma distinta, trayendo un silbido remoto entre las ramas. Ryan había pasado años en entornos hostiles y sabía reconocer los signos del clima antes que el resto. La franja gris sobre las crestas se ensanchaba, transformándose en nubes imponentes que avanzaban como olas gigantes. A su lado, Cota estaba tenso, con sus ojos fijos en el horizonte.
Al caer la tarde, la primera ráfaga fuerte golpeó Cedar Hollow. Sacudió los carteles de Main Street y levantó nieve como si fuera humo. En la estación meteorológica estaba Ethan Morales, un técnico de 30 años. Ethan era alto, de rostro estrecho y gafas que siempre resbalaban por su nariz al concentrarse. A diferencia de los veteranos del lugar, Ethan poseía estudios en meteorología y se tomaba en serio su labor. Esa noche, se inclinó sobre el radar. Lo que observó hizo que se le encogiera el estómago. El sistema de tormentas no se había debilitado ni desviado. Al contrario, se había fortalecido enormemente y se dirigía directo a Cedar Hollow. Ethan llamó a la oficina municipal para alertar al alcalde, pero Khan ya se había marchado. Para cuando Ethan terminó de enviar las alertas regionales, el viento era un rugido contra las paredes de la estación. En la cabaña de Ryan, el cambio fue nítido. Kota ladró con urgencia, un sonido que retumbó en el claro. El perro caminaba por el límite del bosque con el pelaje erizado. Ryan salió y miró hacia arriba, las nubes ya habían devorado los picos. Entonces llegó la tormenta. La primera oleada de nieve golpeó el valle como un muro sólido. En minutos, el viento rugía, arrancando ramas y azotando edificios. La nieve caía con tal densidad que las luces de las calles se esfumaron. Los cables eléctricos crujieron bajo el hielo y se rompieron con estallidos que resonaron en la noche. Una tras otra, las luces se apagaron. Las temperaturas cayeron a niveles inauditos. Los caminos desaparecieron bajo montículos de nieve que crecían por horas, atrapando a los vehículos. Las calles familiares se tornaron en pasillos blancos y gélidos. En sus casas, las familias comprendieron que algo andaba mal. Los sistemas de calefacción fallaron. Las ventanas vibraban y la escarcha cubría los vidrios. Mientras la tormenta se cerraba sobre el valle, un pensamiento cruzó por la mente de los aterrados habitantes, aquel hombre que había pasado semanas cavando bajo su cabaña. De repente, recordaron el sitio del que se habían burlado. Para la medianoche, Cedar Hollow había desaparecido bajo un caos blanco. La nieve caía tan fuerte que nada se veía. El viento golpeaba las puertas como un ser vivo. Sin luz, las estufas murieron y las familias se envolvieron en mantas mientras el frío se volvía peligroso. Los caminos tenían ya 2 metros de nieve y el rescate tardaría días. En el borde de la villa, el claro de Ryan Walker era una isla de luz tenue. El refugio subterráneo brillaba con calidez. Ryan había encendido el hogar de piedra y el fuego naranja contrastaba con el vendaval exterior. Kota estaba junto a la escalera, atento a los aullidos del viento. Entonces, alguien llamó a la puerta con desesperación. Ryan subió y abrió con esfuerzo contra la ráfaga. Allí estaba una mujer envuelta en un abrigo fino, cubierta de nieve. Era Sarah Mitchell, de unos 35 años, con la piel enrojecida y el cabello rubio despeinado bajo su bufanda. Se veía exhausta. En brazos llevaba a un niño, Noah, de 6 años, pálido y temblando. Su hermana Emma, de 4 años, lloraba con los ojos muy abiertos. La calefacción se cortó, jadeó Sarah. La casa está helada. Ryan la dejó entrar de inmediato. Dentro, los condujo al refugio subterráneo. Al entrar, el calor del fuego los acogió como un abrazo protector. Los estantes con comida y el brillo naranja en las paredes de piedra hacían del lugar un oasis de seguridad. Sarah acomodó a Noah junto al fuego mientras Emma se acurrucaba a su lado. Pero no fueron los únicos. En una hora, más personas llamaron. Llegó Ethan Morales, con las gafas empañadas y el pelo blanco de nieve. La tormenta explotó, explicó Ethan. Todo el valle está atrapado. Poco después llegaron 2 ancianos y luego otra familia. Durante la noche, la escalera crujió mientras más vecinos descendían al refugio. Para el alba, había 12 personas bajo tierra. Los niños dormían y los adultos se sentaban en los bancos de madera. Afuera, la tempestad seguía sacudiendo la cabaña.
Ryan habló por primera vez con más extensión. Contó que había avisado al consejo tras estudiar los patrones climáticos, pues su entrenamiento le enseñó que las tormentas suelen superar los modelos. Les dije que Cedar Hollow estaba en peligro, mencionó con calma. El grupo escuchó en silencio. Eisen asintió. Es cierto, recuerdo los correos. Un silencio pesado invadió el lugar. Finalmente, Eisen añadió algo más en voz baja. El consejo no dio aviso porque el alcalde Khan no quería cancelar el festival invernal. Dijo que los contratos turísticos estaban firmados. El viento rugió de nuevo sobre ellos. En el refugio, todos entendieron la amarga verdad. El hombre del que se rieron era el único motivo por el cual seguían con vida. Cuando la tormenta finalmente cedió, el pueblo parecía un sueño congelado. Durante 4 días, el temporal había azotado sin piedad, sepultando casas y caminos. Al cesar el viento, el cielo se tornó azul pálido, pero el frío seguía calando los huesos. La nieve superaba la altura de los coches y Main Street no era más que un bloque de hielo. Las máquinas quitanieves llegaron pronto desde otros condados, abriendo paso entre las calles. El daño era evidente, techos caídos, cables rotos y casas arruinadas por dentro. Pero entre los escombros, una noticia corrió veloz: todos los que se refugiaron con Ryan Walker estaban a salvo. En el sótano, el calor seguía presente mientras los 12 sobrevivientes salían a la luz. Los niños se desperezaban y los adultos recogían sus cosas con el alivio de haber escapado de lo peor. Sarah Mitchell sostenía a Emma, quien ya sonreía, mientras Noah jugaba con un juguete de madera que Ryan le había tallado durante la noche. Kota estaba junto a Ryan, vigilando la salida que fue el único camino seguro entre la vida y el exterior helado. Al salir, el paisaje los impactó, pero la gratitud llenó el pueblo. Expertos llegaron para estudiar cómo sobrevivieron, entre ellos la Dr. Helen Brooks. Ella inspeccionó el refugio y quedó admirada. Construyó una sala de seguridad climática natural usando el aislamiento de la Tierra, explicó. Esa noticia convirtió el proyecto de Ryan en una historia estatal. Incluso Howard Black regresó, mucho más humilde. Me equivoqué con este sitio, admitió. Quisiera financiar refugios similares para el resto del pueblo. Poco después, el alcalde Douglas Kent renunció ante las críticas por ignorar las alertas. Quienes se burlaron de Ryan ahora pronunciaban su nombre con respeto, aunque él no cambió. Semanas después, mientras la nieve se derretía, Ryan seguía en su cabaña. Cada tarde, al ponerse el sol, él y Kota se sentaban junto al fuego subterráneo. No lo hizo por fama, sino por supervivencia. No obstante, los habitantes siempre recordarían ese sitio como la habitación que nos salvó. Al reconstruir sus vidas, comprendieron que la preparación es, en realidad, un acto de fe. Ryan Walker no sabía la fecha exacta de la tormenta, pero prestó atención a las señales. Quizás Dios también nos envía señales mediante la sabiduría, el instinto o esa voz interna que nos pide seguir adelante aunque otros se burlen. El refugio era más que madera y piedra, era paciencia, valor y la convicción de que cuidar a los demás es más importante que tener la razón. Esa fe silenciosa fue el milagro del pueblo. En nuestras vidas, las tormentas pueden ser enfermedades o soledad, pero la esperanza se construye antes de que lleguen. Que Dios los bendiga y los mantenga a salvo, brindándoles la fortaleza que ayudó a este hombre y su perro a salvar a una comunidad. Si crees en la fe y la bondad, escribe amén en los comentarios.